Hola de nuevo. Voy a comenzar la ronda de comunicaciones, esta primera ronda, con una dedicada precisamente a la colección de fotografía de este museo en el que nos encontramos, el Museo Nacional del Romanticismo, y que es una colección muy importante por varios motivos. En primer lugar, por motivos cuantitativos. Si bien quizás es el motivo que menos me interesa, porque no deja de ser algo de volumen, pero sí quiero apuntar como dato que la colección del museo, la colección museográfica, luego hablaremos de otro tipo de colecciones, pero la colección museográfica del museo consta de 18.000 piezas y de ellas más de 9.000 son fotografía, es decir, más del 50% de nuestra colección son fondos fotográficos, con lo cual bueno, pues, nos podemos hacer a la idea de la importancia que tiene esta colección para esta institución. Pero, como decía, no es la razón fundamental para considerarla una colección importante o de primer orden, no es la más relevante. Podemos decir en este sentido que para nosotros la fotografía es hija del romanticismo y por lo menos coincide en ese espacio del tiempo con el movimiento romántico que la ve nacer y por tanto con una época de efervescencia en la que se van a suceder muy rápidamente investigaciones en esta nueva técnica, invenciones, mejoras químicas, mejoras que van a hacer que se pueda desarrollar toda la industria fotográfica, y todo eso va a ser un perfecto caldo de cultivo para que la fotografía pase por todas las esferas de la vida decimonónica. Desde la científica, puesto que precisamente su nacimiento está muy ligado a la ciencia, hasta la histórica, la artística, pero también la social, la cultural y la antropológica. Y es en esa otra segunda parte de la mirada a la fotografía la que para nosotros, en donde nosotros encontramos la razón para considerarla como una de las colecciones más fundamentales de esta institución. Cuando estábamos pensando en la organización de este congreso y reflexionábamos, Corinne, Marion y yo, sobre qué temas eran los primeros que debíamos abordar, siempre hablábamos de la importancia que tenía visibilizar cómo las distintas instituciones habían adquirido o habían hecho colecciones de fondos fotográficos y sobre todo cómo habían transitado esos fondos fotográficos en las instituciones. Porque muchas veces, y lo decía antes un poco todavía con la boca pequeña, la historia de las colecciones de fotografía es la historia de la invisibilización de esos fondos. Y eso tiene mucho que ver con la concepción que de ellas se dio. En este caso, quizá la propia historia de cómo se ha trabajado la fotografía en el Museo del Romanticismo a lo largo de sus casi 100 años de historia, tiene mucho que ver con ese cambio de mentalidad. Y puede ser un ejemplo, no digo que el mejor ni muchísimo menos, pero sí un ejemplo de ese cambio de concepción y de mentalidad. Hoy no nos cabe duda que ya la fotografía goza de buena salud, es una disciplina artística ampliamente aceptada, pero hasta llegar a esa consideración ha pasado por unos lugares más áridos en la que ha sido considerada un mero documento o un mero testigo documental o incluso menos, porque muchas veces, y ha pasado aquí en esta institución, la parte documental se la dejaba al papel, mientras que la fotografía ni siquiera tenía la misma consideración que el papel, que el documento manuscrito que acompañaba. La colección, la parte más cuantiosa, viene precisamente del archivo del Marqués de la Vega-Inclán, que, como saben ustedes, es el segundo Marqués de la Vega-Inclán y fundador de este museo. A su muerte, en 1942, lega todo su archivo familiar a esta institución y también fondos bibliográficos y demás. Ya el germen de esta institución era una primera donación a la que suma ese legado. Pues bien, en ese legado, una de las partes más cuantiosas es la fotografía. La fotografía, que según hemos podido ir estudiando, estaba ligada a muchos personajes de su familia o que habían tenido relaciones familiares con él, como por ejemplo esta persona que ven aquí, José López Domínguez,
que era un sobrino del general Serrano y que llegará a ser presidente del gobierno en 1906. Hoy nos es desconocido, pero era una persona que, por lo que hemos podido estudiar y por los fondos que conservamos, era un absoluto forofo de la fotografía. Conservaba, no sabemos qué objetos pertenecieron a él con seguridad, pero sí varios álbumes que sí que podemos atribuirle, y también otras fotografías como esa placa monocroma que parece un autorretrato y que habla de cómo él iba adquiriendo esas nuevas cámaras y esas nuevas invenciones para trabajar con ellas. Pero lamentablemente esa ligazón al archivo hizo que en muchos casos se desligaran totalmente las fotografías de los documentos que se conservaban. Yo sé que esto a nivel documental hoy choca mucho, pero no es cuestión de afear a nadie ni el trabajo que se ha hecho, sino que ha habido un cambio en cómo consideramos los fondos documentales, la unidad de archivo. Por todo ello, de verdad no quiero en absoluto decir que no se hacían bien las cosas, sino que las cosas se hacían de otra manera. Ahora bien, nos encontrábamos con una colección, como les decía, muy numerosa y que en ocasiones diferentes se había tratado de reorganizar, darle carta de naturaleza, darle entidad dentro de esta institución. Y lo primero que hubo que hacer era ver un poco qué cuestiones atañían a esa fotografía. Y aquí quiero destacar la labor de una compañera que además nos acompaña hoy, Sara Rivera, no te veo, voy sin gafas, no la veo, Sara Rivera, que fue un poco la persona que hizo esta aproximación conceptual a lo que era la colección de fotografía y entendió, yo creo que con muy buen criterio, que no podía considerarse documento, puesto que, como vemos en esta fotografía, que es una de las salas del museo, la sala cuarta, la fotografía no es algo histórico, como esta fotografía, no es algo documental, sino que está imbricado especialmente con la sociedad decimonónica y con sus modos de vida. Hasta tal punto que los fondos fotográficos que conserva el museo no solo son fotografías al uso que podamos pensar, sino una serie de objetos que nos hablan de esa sociedad y de ese fenómeno de historia cultural que quiere recuperar el museo en todos sus ámbitos. Nos permite así ver de cerca, sentir, poner cara y casi tocar a esa sociedad decimonónica. Pero también nos permite, además, entender su concepción de las cosas, la concepción del yo subjetivo, la concepción del amor, de la vida, o en este caso, como en este daguerrotipo, de la muerte. Al fin y a la postre, nos permite ver la cotidianeidad, y eso para nosotros era fundamental. De tal manera, con buen criterio, Sara Rivera entendió que estos fondos no debían ser catalogados dentro de, para quienes conocen nuestro sistema de catalogación Domus, dentro de lo que son fondos documentales, sino que había que darles entidad de fondos museográficos y ponerle, por tanto, al mismo nivel que otras piezas de la institución, como puedan ser las colecciones de pintura, de escultura, de artes decorativas, mobiliario, etcétera, y entender que todo esto formaba parte de ese fenómeno cultural que reivindica el museo. Estamos precisamente frente a Isabel II, que va a ser además la primera reina española en ser fotografiada. Hasta ese punto tiene el calado de la fotografía en el periodo que estamos hablando. Una vez hecha ese trabajo y con el volumen de fondos de los que les estaba hablando, más de 9.000, había que hacer una labor de racionalización. Y Sara Rivera comenzó a organizar temáticamente para tener una primera visión de qué es lo que hay. Y a partir de ahí ya fue cuando empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar sabiendo que esa cantidad ingente de fondos no la íbamos a poder estudiar ni comprender en un espacio breve de tiempo. Que lo primero era saber lo que teníamos, protegerlo, digitalizarlo y a partir de ahí ya poder estudiarlo. Esos eran un poco los 3 primeros pasos que hicimos. En 2 años se dieron de alta más de 5.000 números de inventario, para que se hagan a la idea. Eran registros básicos porque lo que queríamos era ponerle un nombre, ponerle un dígito, ponerle un localizador, digamos, a esas piezas, almacenarlas bien y digitalizarlas. Hubo
quiero también hablar de algunas cuestiones técnicas. Por ejemplo, he traído aquí un ejemplo de digitalización. ¿Cómo inventariar y digitalizar un álbum? Este es un álbum que perteneció precisamente a José López Domínguez y que tiene más de 160 imágenes. Si lo catalogábamos como un solo objeto, perderíamos muchísima información sobre todos los autores que aparecen, las técnicas que se han utilizado en las diferentes fotografías, las inscripciones, los personajes representados, con lo que se optó por dar un número al álbum en sí y luego un número independiente a cada una de las imágenes que contenían. Y se digitalizó todo completo, tanto el álbum como una unidad con todas sus páginas y demás, como cada una de las fotografías que albergaba por el anverso y por el reverso. También se digitalizaba teniendo en cuenta que había materiales que estaban pensados para verse de distintas formas, lo cual hacía que los hayamos digitalizado con luz directa, pero también con luz indirecta, como este tisú. Y luego había que hacer un trabajo de metadatado, que era un poco pues, darle ese carnet de identidad a las nuevas imágenes que estábamos generando. Aquí ven un poco las normas que hemos seguido para hacerlo. Y, por supuesto, ya almacenarlo correctamente. A partir de ahí, luego hemos seguido trabajando, investigando y ya pudiendo acometer diferentes trabajos centrados en ámbitos concretos, bien porque quisiéramos estudiar un autor o porque estuviéramos trabajando en unos fondos, etcétera. Y gracias a esas investigaciones y gracias a que ya sabíamos lo que teníamos, que ya lo teníamos digitalizado y que ya podíamos acometer esas labores ya más de profundidad, hemos llevado a cabo iniciativas desde este museo, como este catálogo temático dedicado a Lauren, que está publicado en la página web del Ministerio de Cultura y en el que han participado muchas de las instituciones que hoy nos acompañan, más de 14, y que además se hizo con fondos del Plan Nacional de Fotografía, que permitieron que muchas instituciones, gracias a ese presupuesto, inventariaran, digitalizaran y catalogaran estos fondos de Lauren. Hay instituciones como el Museo Nacional de Artes Decorativas que pudo inventariar y digitalizar más de 800 fondos. Este catálogo queremos que sea algo vivo y estaba asociado a una publicación también que ven más abajo, Lauren en las colecciones españolas, y que era ya una reivindicación del papel de los fondos fotográficos en las colecciones. También nos ha permitido hacer exposiciones con fondos únicamente fotográficos, pero también incluirlas en otras tantas exposiciones que vamos haciendo que siempre tienen alguna de los elementos, como una que estamos preparando y que se abre el próximo martes y que está dedicada a la sonrisa y a la caricatura, que por supuesto tiene también fondos fotográficos. Y como el tiempo es muy breve, sí que me quiero centrar en la responsabilidad que tenemos las instituciones públicas con las colecciones, no solo a la hora de estudiarlas, investigarlas, mantenerlas, sino también en el sentido de hacer planes de adquisición responsables. En este sentido, el museo tiene un plan de incremento de colecciones que renueva cada 3 años, aunque este último, por las cuestiones de pandemia, etcétera, que ya todos conocen, se nos ha alargado un poquito. Pero para el 2023 ya estamos con la nueva redacción y tendrá pues, un periodo trianual. Para nosotros el plan de incremento de colecciones es fundamental porque es nuestra hoja de ruta. Es obvio, por cuestiones que a nadie se le escapan, que hay determinados fondos como las donaciones o las piezas que salen en subasta que uno no puede tener conciencia de que las quiere porque muchas veces no sabe que existen. Hemos tenido importantes donaciones, una muy entrañable de 900 fondos fotográficos, en su mayoría Carte de Visite, que pertenecían a un político del Partido Progresista, y que nos donó un familiar que los encontró en una caja de zapatos y no sabía si tenían valor. Sus hijos no lo querían y le daba mucha pena. Cuando vimos esos fondos es que está todo el mundo ahí representado, pero también unas temáticas riquísimas que bueno, iremos desgranando poco a poco porque creo que hay muchas investigaciones que hacer. Y luego las subastas, que a veces salen piezas que bueno, pues uno entiende que son importantes y las solicita. Nosotros compramos siempre a través de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales, con lo cual lo único que nosotros podemos hacer es elevar una propuesta. Y ahora, no sé si se va a ver porque he puesto un vídeo.
Les invito a que nos sigan en redes y estén atentos a nuestro catálogo porque yo creo que les van a sorprender. Y con esto, muchísimas gracias, finalizo.